Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar en primer lugar de la situación económica en estos momentos y de cómo se están moviendo distintos activos como puede ser el oro o el Bitcoin y en base a qué factores lo están haciendo. También vamos a mencionar algunas de las compras que hemos realizado en los últimos días después de la venta de las calls de Nvidia que ya anuncié en el canal. Además, vamos a buscar distintas compañías en TKR que pudieran ser interesantes de cara al futuro. En primer lugar, ¿por qué se está moviendo el oro manteniendo un rally tan agudo como el que estamos viendo aquí? Que prácticamente pues, pasa de los 2.000 a los 4.000 dólares por onza en muy poco tiempo. Pues esto a mi juicio tiene que ver con la posibilidad o la expectativa de que se den durante un periodo largo de tiempo tipos reales negativos. ¿Qué son los tipos reales negativos? Pues básicamente que existe una inflación más alta que el tipo de interés presente y aprobado por la Fed y cotizado en los bonos del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que vas a tener una inflación del 3, del 4, del 5% y los bonos te van a dar menos, pues te van a dar un 2, un 3% menos que la tasa de inflación que vas a soportar. Por ello, como no te puedes refugiar en los bonos del Estado, que son por excelencia el activo libre de riesgo, pues el inversor va a acudir a otro tipo de activos que históricamente se ha comportado bien en este tipo de escenarios. Y el oro, pues sería el activo más ancestral con esta capacidad. Esto explicaría esta cotización del oro que se suma a las declaraciones de la Fed, de Powell en la Fed. El presidente de la Fed ha sugerido que el quantitative tightening, es decir, esta suerte de venta de activos del balance de la Reserva Federal, pues va a acabar. Y es muy probable que volvamos a un quantitative easing, es decir, la Fed va a volver a cargar dentro de su balance activos, va a volver a comprar a mercado nuevos activos, inflando el precio de los activos y como consecuencia de los activos de riesgo, porque esto implica una bajada implícita de los tipos de interés. Y esto explicaría también a su vez por qué está subiendo la bolsa. Vamos a ver, hoy está subiendo un 1,15 el SP500 a pesar de que las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos no están en su mejor momento. Es evidente que los activos de riesgo, como pueden ser la renta variable, se comporta mejor cuando la tasa de descuento, es decir, los tipos de interés, básicamente, aunque también habría que ajustarlo por el riesgo y demás, cuando los tipos de interés se reducen, cuando los tipos de interés esperados se reducen, por tanto, los flujos de caja descontados a presente aumentan. Y sobre todo en aquellos activos que tienen los flujos de caja más a futuro, es decir, aquellas empresas de las que se espera un mayor crecimiento, pero que en el presente pues tampoco poseen una yield muy elevada. Una yield sería pues 1 dividido entre el PER actual. Vamos a ver el Nasdaq. El Nasdaq está subiendo un 0,86. Perdón, quiero poner el Nasdaq 100. El Nasdaq 100, esto es lo que quería comprobar, sube aún más que el SP500. En el último mes ha subido un 2% y el SP un 1,50. Es decir, los activos de riesgo, a pesar de que la situación no es lo más idílica con la implantación de aranceles bastante elevados, con una política proteccionista por parte del país más poderoso del mundo a nivel económico y también militar, pues el mercado está bastante complaciente, no solo subido en la burbuja de la inteligencia artificial, sino también influenciado por las decisiones de tipo de interés que está tomando y que va a tomar Estados Unidos de cara al futuro. Como nos indica el precio del oro, parece que Estados Unidos está decidido a bajar los tipos de interés a pesar de que la economía no se encuentre en una situación tan delicada. El PIB, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, sigue creciendo con bastante fuerza a pesar de que algunos indicadores de empleo ya nos están avisando
de que los niveles de inversión, excluyendo estos data centers, excluyendo este CAPEX de la inteligencia artificial, pues no serían niveles de inversión demasiado elevados. Otra cuestión que debemos analizar de esta valoración de los activos de riesgo tiene que ver, no cabe duda, con la inteligencia artificial. Además de esta tasa de descuento que se está reduciendo por las decisiones de la Fed y por la presión de Donald Trump, que quiere un mercado alcista en el SP500 y el resto de mercados estadounidenses, debido a que ello afecta bastante a las pensiones de los estadounidenses y a la sensación de riqueza de los estadounidenses, que tienen una gran porción de su patrimonio invertido en bolsa. Pues a esta presión se le suma, y a esta tasa de descuento baja, consecuencia de esta presión, se le suma la euforia psicológica que se está generando en torno a la inteligencia artificial. Aquí tenemos un ejemplo de una compañía en la que he estado invertido hasta hace muy poco. Mira, vemos que hoy ha subido un 7%, seguramente porque el precio objetivo de Nvidia ha sido subido por un analista, y esto pues sube las expectativas del resto de players del sector. ¿Qué está ocurriendo? Pues básicamente se están generando grandes expectativas de beneficios, en muchos casos circulares, en torno a estas compañías, como puede ser Nvidia, AMD, Broadcom. Estos serían los que facilitan de algún modo el software. También estaría ASML, que es el que crea las máquinas de microchip, TSMC, que es el que se encarga de la producción. Estarían los hiperscalers, como puede ser Alphabet, como puede ser Meta, la propia OpenAI, aunque no cotice en bolsa, pero bueno, Microsoft tiene una participación importante en la misma. Es decir, se estaría generando una expectativa basada en promesas futuras en torno a un sector que todavía no está otorgando retornos reales en torno a estas multibillonarias inversiones que se están prometiendo de cara al futuro. Voy a poner un ejemplo en torno a esta cuestión con una compañía que tengo todavía en el portfolio, porque bueno, he dicho que AMD ya me la ha quitado por una gestión del riesgo, porque estaba estructurada a través de opciones calls y básicamente cumplían en febrero, y nadie sabe cuándo va a suceder una tendencia bajista que pueda cortar estas potenciales ganancias. Si os soy sincero, espero que la compañía y otras compañías del sector sigan subiendo mientras se está animando la inflamación de esta burbuja. Pero bueno, esta sí que la mantengo, Meta la mantengo, creo que tiene una posición de liderazgo dentro de las redes sociales y por tanto va a seguir aglutinando ingresos crecientes por este motivo. Sin embargo, a mi juicio, pues están inflando demasiado el CAPEX apostando por la inteligencia artificial. Y de momento el resultado no es para nada bueno si probáis la suite de inteligencia artificial de Meta. Aquí vamos a ver cómo se está inflando el CAPEX, ¿no? Vemos como el CAPEX de Meta estaba en torno a los 15 billones, 18 billones, y de pronto empieza a saltar. Desde que se descubrió el tema este del ChatGPT, desde que el ChatGPT se hizo famoso, pues esto empieza a saltar y empieza a crecer en más de un 50% anualizado, y se espera que siga creciendo en los próximos años de manera bastante dramática. Y esto lo que hace básicamente es introducir un riesgo importante en la compañía. Aunque sí puedo optar a tener una posición importante dentro de un nuevo mercado que va a crecer a buen ritmo y que probablemente sea la nueva sensación en las próximas décadas, como lo fue en Internet antes del año 2000 y a partir del año 2000. Y aquí tenemos como los flujos de caja libre de Meta pues han estado bastante dañados por esto. Si no, hubieran sido mucho más altos. Vamos a presenciarlo aquí observando los beneficios, ¿no? Vemos como los beneficios son sustancialmente más elevados que los flujos de caja libre, y esto es por estas grandes inversiones en CAPEX. A pesar de que la compañía ha estado creciendo mucho en los últimos años, después de aquel hundilón que tuvo en el año 2022, donde el precio de los ads
descendió, tampoco aumentó mucho el número de usuarios y además realizó inversiones billonarias en todo esto del metaverso, lo cual el mercado no se lo creía. Y bueno, pues Zuck cambió la dirección del negocio y desde entonces pues tenemos un gran resultado para los accionistas, como podemos ver aquí. Yo tenía la media de las acciones a 150, es cierto que después vendí todas a 330 y me reincorporé más adelante y no con el mismo porcentaje, aún así las ganancias han sido bastante elevadas para mí con Meta. Y sigo manteniendo una posición de en torno al 5%, debe estar ahora con la revalorización que es de un 60% aproximadamente. Y bueno, lo que quería comentar es que todas estas compañías están asumiendo el riesgo de estimar una vida útil para estos equipos, para estos GPUs y para el resto del ecosistema del que se valen, de Nvidia, de AMD y demás, de más de 5 años, cuando prácticamente cada año, cada 2 años, nace un nuevo chip que es la nueva sensación y que parece que va a aportar una disrupción definitiva en el mercado de la inteligencia artificial, que es un mercado naciente. Por tanto, no me extrañaría que encontráramos bastante write-off de inventario cuando esta burbuja empiece a pinchar. Ya estamos viendo el ejemplo de algunas circularidad en las transacciones, de lo que se denomina barter transaction, básicamente que tú intercambias, una empresa intercambia con otra bienes y servicios, mientras que la otra le devuelve el pago en bienes y servicios, no se lo devuelve directamente en cash. Esto lo que genera es que los balances de compañías como Nvidia empiecen a acumularse pues de manera dramática los account receivables. Ya estamos viendo cómo han crecido bastante, aunque es cierto que hay que ponderar los account receivables con respecto a las ventas, no de manera aislada, y Nvidia ha crecido bastante. Pero es preocupante el hecho de que haya múltiples acuerdos con OpenAI, con CoreWave y otros players sin que existan los retornos reales y por tanto la capacidad de financiación más allá de la equity para pagar, digamos, estos GPUs, estos chips de Nvidia, esta infraestructura de inteligencia artificial para abastecer a los players que están desarrollando el ecosistema. Bueno, por otra parte, que me he enrollado con este tema, quería ver cómo ha sido la tendencia de precio de Bitcoin. Lo voy a ver en dólares. En el hecho de Bitcoin, aunque se ha revalorizado bastante, vemos que se ha revalorizado desde principio de año bastante menos que el oro. Se ha revalorizado en torno a menos de un 20% con la caída de hoy, mientras que el oro se ha revalorizado en torno a un 60%. Si miramos el historial de las últimas décadas, es evidente que el Bitcoin tiene una revalorización muy superior también con el coste de una mayor volatilidad. Sin embargo, creo que las características del Bitcoin no llegan a asimilar a las características del oro y que el Bitcoin está subiendo por otros motivos. El Bitcoin de momento está bastante correlacionado, aunque con una volatilidad implícita superior, con el Nasdaq. Los movimientos del Nasdaq, como vemos aquí, están bastante correlacionados desde el 2022 subiendo de una manera bastante agresiva con el Nasdaq 100, que es el índice tecnológico. Por tanto, está relacionado en parte con unas tasas de inflación, unas tasas de interés bajo, con un ánimo por el riesgo elevado por parte del inversor y por tanto con una baja aversión al riesgo. También está bastante ligado con el ciclo de las otras criptomonedas y el apalancamiento, el nivel de riesgo que están tomando muchos inversores particulares. A pesar de que ya de manera más consistente están también teniendo entrada de capitales institucionales y capitales de países, lo que probablemente reduzca la volatilidad de Bitcoin de cara al futuro. Porque creo que es distinto al comportamiento del oro. Pienso que el oro se utiliza para salvaguardar el capital de la inflación que no puede ser protegida con el activo libre de riesgo, que es lo que había comentado anteriormente. De ahí que se proteja contra los tipos reales negativos.
Sin embargo, aunque el Bitcoin tenga una parte de supply y una parte de oferta que está limitada, y esto lo convierte en una ventaja respecto a las divisas tradicionales, a las divisas fiduciarias como puede ser el dólar o el euro, sí que por otra parte esta alta volatilidad y esta ligazón con otros activos de riesgo, esta suerte de especulación de corto o medio plazo que puede estar moviendo el precio del Bitcoin, hace que no aporte ese grado de seguridad, que no sea por tanto una salvaguarda del capital como lo es en el caso del oro. Estoy prácticamente seguro que cuando vivamos un mercado bajista, el Bitcoin va a caer de manera bastante dramática, aunque después vuelva a recuperarse y logre picos más altos. No estoy diciendo que no logre revalorizaciones a largo plazo, sino que no pienso que se vaya a comportar como el oro. El oro sí es una salvaguarda bastante efectiva del capital, aunque en ciertos periodos se comporte de manera plana o incluso haya pequeñas caídas, no va a tener esa volatilidad tan elevada. Bueno, en definitiva, yo creo que estamos ahora mismo en un escenario de bastante riesgo, sobre todo bastante riesgo para el ciudadano de a pie, porque el ciudadano de a pie que no está invertido en bolsa, que no está invertido en ningún tipo de activo real, pues de alguna manera va a ver como sus ingresos reales y también su patrimonio se va debilitando ante esta tendencia imparable impuesta por los gobiernos. Es una tendencia que a nivel monetario está buscando una expansión monetaria continua para atenuar digamos, el protagonismo de la inflación que van cosechando, de la deuda que van cosechando. Tienen una deuda que es creciente, pero que se va difuminando porque el PIB a nivel nominal va creciendo por este influjo de la inflación generada, de la inflación monetaria, porque hay nueva deuda, porque hay impulsos fiscales que están haciendo que se genere esta inflación también. Por tanto, los gobiernos están interesados y el único camino que pueden tomar es el de generar más deuda para mantener, digamos, la calidad de vida, las expectativas que están manteniendo. Aunque esto solo se consiga en términos nominales, a costa de debilitar el patrimonio real para las personas que no invierten. Para las personas que invierten, de otra parte, pues creo que en estos momentos el inversor retail está sobreponderado en activos de mucho riesgo. No digo que dentro del SP500 y el Nasdaq no haya empresas que estén a una valoración razonable y que por tanto puedan obtener los próximos 5 o 10 años revalorizaciones interesantes que cuanto menos protejan de la inflación, incluso más por el riesgo asumido. Pero creo que poner todas las pelotas dentro de la misma cesta en empresas, bueno, pues ahora estoy escuchando mucho la Nebius Group, por ejemplo, cuyo precio ha crecido mucho en los últimos tiempos, o pues esta sería un ejemplo, la Nebius Group o la Palantir. Esto, bueno, pues dentro de estas burbujas que se están formando en torno a la inteligencia artificial, evidentemente se puede estar, pero siempre con un porcentaje controlado de la cartera, teniendo claro que es una posición estratégica de la cual hay que estar dispuesto a salir cuando ya pase cierto tiempo, ya te hayas podido beneficiar de manera suficiente de este impulso burbujístico de la bolsa. Y bueno, es un poco lo que yo he hecho con AMD. Yo he entrado a una valoración, he entrado haciendo un análisis fundamental, pero también basándome en las expectativas que podrían ocurrir dentro de la bolsa por la mera tendencia que se estaba generando a raíz del ChatGPT y por otras cuestiones como la pequeña cuota de mercado que AMD tenía y demás. Y ya he creído que es momento de salirse. ¿Es probable que AMD en 2 meses suba a 400? Pues existe una probabilidad pequeña. También existía probabilidad de que cayese porque se dé un mercado bajista. Pero creo que es momento de ir tomando por lo menos algunos beneficios y saliendo de esta burbuja. O cuanto menos, si está apalancado, eliminar el apalancamiento dentro de este sector, porque esta circularidad que estamos viendo, los tratos de OpenAI con Nvidia, con AMD, con Broadcom y con Oracle y con otros players, pues ya está rezumando un poco a podredumbre. Estamos viendo que ellos tampoco esperan que hayan retorno en forma de flujo de caja libre
y van a recurrir a la financiación del mercado y también a estas transacciones circulares para mantener altas las expectativas y que por tanto los resultados futuros no decepcionen. Porque si no fuera por estos acuerdos, probablemente las tasas de crecimiento futuras de una industria que en el fondo es cíclica, pues no serían tan elevadas y por tanto el inversor no estaría dispuesto a aglutinar una mayor parte de su patrimonio en este tipo de inversiones. Bueno, ahora voy a comentar brevemente en este momento del ciclo económico dentro del cual creo que nos encontramos. Creo que en Europa la situación es distinta, también he de decirlo. Estados Unidos en estos momentos está descontando unos 3 recortes durante este año y otros 2, 3 recortes durante el 2026. Esto podría la tasa de interés en torno al 2,5, 2,75%, lo cual, pues bueno, podría animar a la industria de la construcción, podría animar el mercado de la compraventa de vivienda, el mercado inmobiliario y también nuevas inversiones y el consumo en general. Es decir, esto sería bastante positivo para la bolsa, aunque como he indicado para el patrimonio de la gente no sea tan positivo porque no va a poder protegerse de estos tipos reales negativos. No creo que la inflación vaya a caer por debajo del 2% en este entorno si se van recortando tipos de interés de manera continua y el ánimo inversor sigue elevado con esta inteligencia artificial como argumento. Bueno, aquí tenemos las tasas de recorte que se esperan. Hemos de recordar que en Europa, como ya sufrimos una debilidad muy superior y como no existe este tipo de inversiones o es minoritaria dentro de Europa esta inversión tecnológica basada en la IA y demás, somos más dependientes del sector del automóvil, en el sur de Europa del turismo, de la industria, en Alemania en general. Pues estos sectores han sufrido mucho más, en parte por la situación de guerra con Rusia, que ha hecho que los combustibles, las energías necesarias para el funcionamiento de la industria sean mucho más caras, tengan que venir de Estados Unidos, como puede ser el gas licuado o de otros países de África. Y por otra parte tenemos una demanda bastante flojita, un CAPEX de las industrias cíclicas que ha sido bastante flojo, pues entonces Europa ha bajado los tipos de interés de una manera mucho más acelerada y ya estamos en el punto en el que espera estar Estados Unidos dentro de unos 2 años o año y medio. ¿Esto qué indica? Pues que la situación de Europa, la situación de los países europeos es bastante distinta. Tampoco se aplicaría de manera fidedigna este calendario, esta cuestión que estamos citando en torno al oro. Porque tal vez con una economía tan debilitada la inflación no pueda escalar de manera dramática, a no ser que haya influencia exógena. Por ejemplo, de los precios de la energía. Si suben mucho los precios de la energía, pues sí que podría verse repuntes importantes. Y bueno, ahora quería hablar de algunas de las inversiones que he realizado con parte del dinero que he sacado en ganancias de Nvidia, de AMD, y voy a comentar algunas de las inversiones que he realizado. Una de las inversiones que he realizado, con poco capital, eso sí, es Wizz. Wizz es una aerolínea de bajo coste, es una aerolínea de estas un poco repugnantes para el consumidor, como puede ser Ryanair. Con esto quiero decir que tenemos pues asientos pequeños, costes adicionales por equipaje, un trato poco personalizado, es decir, todo lo que implica pues pagar 20, 40, 60 euros por un billete y no pagar una cantidad más elevada, ¿no? ¿Qué pasa con Wizz? Pues con Wizz ha pasado una cuestión que a mi juicio es temporal. En torno al 20% de la flota de Wizz, que estaba creciendo mucho y que estaba realizando unas operaciones bastante inteligentes, pues en torno al 20% de flota está paralizada, porque ha habido un problema con los motores de este porcentaje de flota, los motores de los Boeings que compra Wizz, y esto ha redundado en distintas indemnizaciones y demás, pero no han podido compensar, evidentemente, pues el coste de tener gastos fijos como la flota paralizada, no tener los ingresos por las operaciones que iban a cubrir estos aviones, evidentemente, y por eso hemos visto esta problemática que se presencia aquí. Hemos visto esta caída
estos beneficios operativos históricamente bajos con respecto a su historial anterior. Aquí, bueno, aquí tenemos el problema de la COVID, el problema de la guerra de Rusia, que también le afectó, y ahora el de estos motores. Es decir, lleva una suerte de travesía en el desierto en base a sus fundamentales. Pero si miramos sus costes operativos normalizados, estaría en una situación parecida a la de Ryanair, incluso en mejor situación que Ryanair. Y yo creo que las aerolíneas que suelen proliferar son aquellas que canibalizan a otras aerolíneas más caras. Por lo general son aerolíneas de bajo coste que además se comportan mejor que otras en escenarios de recesión o en escenarios de bajada del número de viajes. ¿Qué pasa? Que si normalizamos esto y se recupera este 20% de la flota, lo cual está previsto para los próximos 2-3 años, además de esto, consideramos que va a seguir creciendo la flota como está haciendo en la actualidad, pues llegaríamos a la conclusión de que esta empresa está muy, muy, muy barata. Es una empresa que está prácticamente regalada a nivel fundamental. Si no se dan más problemas y se empiezan a solucionar los problemas que estamos viendo en la actualidad. Bueno, el PER 5 este no sería cierto porque depende también de distintas ventas de activos y demás que ha realizado este año, es decir, tendría algunos one-offs. El PER 15 evidentemente tampoco sería cierto. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a normalizar que estos aviones van a empezar a funcionar, van a seguir funcionando y van a dejar de estar en el hangar. Y también, por otra parte, la flota va a seguir creciendo. Otro problema que ha tenido la compañía es que los costes operativos en los países del este donde opera pues han tenido un pequeño delay. No aumentaron tanto justo en la pandemia en el año 2021 cuando se disparó la inflación y ahora pues han aumentado más los próximos años. Pero ya se está normalizando y yo espero que ya los salarios y demás crezcan al ritmo de la inflación, no que crezcan más que la inflación de manera consistente a largo plazo. Una de las noticias interesantes que teníamos que Wizz va a venir a España, va a ocupar varios aeropuertos, varias líneas españolas que anteriormente algunas de ellas estaban operadas por Ryanair. Las ha dejado porque principalmente por cuestiones de costes de oportunidad. Ha dicho que ha sido por el aumento de costes aeroportuarios de AENA, pero realmente ha sido por el coste de oportunidad, porque tenía líneas con un mayor retorno potencial y se ha ido a esas líneas. Y Wizz Air pues, va a ocupar estos espacios. ¿Qué espero de Wizz Air? Pues de Wizz Air espero un riesgo importante, es decir, no es una compañía que no tenga riesgo, es una aerolínea que es un sector muy malo, es una aerolínea que ha tenido problemas en parte de su flota, que ha tenido problemas con la pandemia, evidentemente, con el turismo, pero es una aerolínea que si todo se da más o menos según lo previsto, y no digo según lo previsto exactamente, también puede haber eventualidades negativas, pues fácilmente podría multiplicar por unas 3 veces y seguir estando a un precio razonable. Aquí quizás a unos 50 libras estaba demasiado cara porque no se anticipaba todavía estos problemas que iban a tener con los motores y se esperaba una recuperación en V del turismo y de las líneas que operaba. Pero creo que básicamente puede volver a 30, 35 con facilidad, estando en un rango fundamental bastante razonable. ¿Qué otra empresa he comprado? Aunque esta vez incluso una posición más pequeña de la que he comentado en Wizz. Puig Brands. Puig Brands salió a cotizar a bolsa bastante cara, como la mayoría de IPOs. Suelen salir a cotizar infladas también porque el equipo directivo, porque los dueños de la empresa quieren dar la apariencia de que la empresa lo hace mejor de lo que realmente lo va a hacer luego a nivel normalizado. La compañía pues abarcaría marcas muy conocidas como Carolina Herrera, como Jean-Paul Gaultier, como Paco Rabanne. Incluso tiene licencias para otras como Christian Louboutin. No sería en este caso propiedad suya como tal. Y bueno, pues es interesante ver que este tipo de marcas, que además
lo están haciendo mejor que el sector en general. Otras empresas del sector sería, por supuesto, L'Oréal, que es la empresa líder en todas las cuestiones estas de belleza y cuidado personal. Tendríamos otras como Estée Lauder también. Pues lo está haciendo mejor Puig. A nivel comparado lo está haciendo bastante mejor. Louis Vuitton presentó resultados, los últimos resultados, y no lo está haciendo tan mal en el ámbito de los perfumes. Y esto ha hecho que, bueno, pues que hoy haya subido un poco la cotización, porque el mercado no espera unos números excesivamente positivos de Puig. ¿Qué me interesa de Puig? Porque creo que puede crecer perfectamente entre un 5 y un 10% de manera constante durante bastante tiempo. Creo que los márgenes pueden mantenerse en torno al 16, incluso 18, 20%. Y esto haría que la valoración de ahora, que ya de por sí es muy baja, pues fuera ridícula. Creo que esta empresa perfectamente puede cotizar a 15 veces beneficios. Si a esto le sumamos este rendimiento implícito de entre el 5 y el 10 por ingreso, a lo que se suma cierto apalancamiento operativo, pues tendríamos a una empresa que puede estar bastante barata. Uno de los elementos negativos de la compañía sería que el free float no es muy alto. Los dueños de la empresa pues tienen un porcentaje elevado de las acciones, la familia y demás. Por tanto, de cara a cualquier posible adquisición, es decir, si por ejemplo mañana pues Estée Lauder o L'Oréal deciden intentar adquirir Puig, pues sería complicado. Tendría que pasar por la decisión de la familia que posee la mayoría de derechos de voto. Vale, esto serían las acciones de Puig. ¿Cuáles más he comprado? Pues he comprado algunas Corpay. Corpay me parece una empresa muy interesante que ha tenido aquí un drawdown sin demasiados argumentos. Es una empresa caníbal de sus propias acciones, es decir, recompra acciones de manera masiva. La forma que tiene de localizar el capital o de emplear el capital no es en dividendos, que los dividendos son ineficientes desde el punto de vista fiscal, sino que estaría relacionada en primer lugar con la recompra de acciones y en segundo lugar con la adquisición de pequeños negocios que puedan ser complementarios a Corpay. Una adquisición interesante fue la de Alpha Group International. A partir de esta adquisición, pues me enteré de la existencia de Corpay, ya que yo seguía Alpha Group International, que era una empresa principalmente dedicada a la gestión del riesgo de divisa y a las transacciones comerciales entre corporaciones. Y a partir de esto me enteré de la existencia de Corpay. Corpay, ¿qué hace principalmente? Pues una empresa de gestión de pagos corporativos que gestiona también los gastos relacionados con las flotas de vehículos de empresas, por ejemplo, en gasolineras, en parking, en peajes, y también relacionadas con la gestión de viajes de empresa. Para los empleados y para la empresa es mucho más sencillo y más barato pues acudir a la red que tiene Corpay con los acuerdos que tiene, porque de alguna manera a nivel de gestión es más barato y más sencillo para la empresa, porque no es su core business estar reservándole viajes a los empleados ni gestionar los gastos relacionados con estos viajes. Y por otra parte es más barato porque Corpay lo que hace es forjar acuerdos con empresas de alojamiento y empresas de viaje, de tal manera que ofrecen descuentos interesantes que en última instancia impactan de manera positiva en las empresas que contratan los servicios de Corpay. Y viendo un poco a nivel fundamental, me parece súper interesante cómo ha sido su desempeño operativo. Luego voy a poner el beneficio por acción. Vemos que la empresa ha ido bastante bien. Pues en la última década, pues más que ha multiplicado por 2 y a nivel de beneficio operativo, pues ha multiplicado por 3 aproximadamente. Esto es aún más llamativo a nivel de beneficio por acción. Multiplica por unas 4 veces. Y esto 3 veces y media o así.
Y esto es así porque recompra muchas acciones. Aquí vemos las acciones que está recomprando la empresa, Weighted Average Diluted Shares, es decir, estas son las acciones diluidas que tiene de media durante ese año. Y vemos que estas acciones no han dejado de reducirse. Especialmente desde el año 2017, pues se han reducido cada vez a un ritmo mayor. En el año 2022, donde la empresa cotizaba muy barata, pues compró más de un 8% de las acciones, lo cual es una brutalidad. En este momento tiene un plan de recompra de acciones en vigor, está comprando en torno a un 3% anualizado, lo cual es una fuente de retorno bastante considerable. Y lo que me llama la atención es que la empresa se está poniendo a niveles de cotización cercanos a aquellos del año 2022. Todavía no llega, pero está muy cerca. Son niveles de cotización, de valoración bastante bajos, y en ese momento los directivos lo que hicieron fue comprarse más de un 8% de las acciones porque consideraban que estaba regalada. Este para mí es uno de los ejemplos de compañías que no está sobrevalorada dentro de un mercado que está bastante caro. La deuda que tienen es elevada pero manejable. Siempre se mantienen entre 2 y 3 veces deuda neta EBITDA porque con sus recompras o con la adquisición de nuevos negocios, así como la reinversión, aunque es un negocio bastante asset light, logran mejores retornos que manteniendo una posición de caja, por ejemplo. Es un negocio bastante resiliente porque la mayoría de pagos son bastante recurrentes, son relaciones comerciales B2B y no dependen tanto de un cliente final pequeño, sino de grandes corporaciones que van a mantener este servicio. Y además son servicios y un software bastante sticky, en el sentido de que cambiar tiene una serie de costes de cambio, adaptación del personal a una nueva aplicación, los costes no son significativos para el volumen total de pagos que gestiona Corpay y por tanto pues tiene una cualidad bastante defensiva, interesante a mi juicio. En definitiva, esta ha sido otra de las inversiones. Tengo una posición más significativa en Corpay. Corpay sí ocupa ya en torno a un 4 o 5% de mi portfolio. Lo he calculado un poco a ojo, pero debe estar por ese porcentaje aproximadamente. Otra de las compras que he realizado, esto solo ha sido una acción. Es cierto que, bueno, una acción vale $5.200, así que tampoco es una posición tan pequeña. Es una acción, pero una acción que vale bastante en este caso, ¿no? Booking es una empresa en la que básicamente he podido invertir mucho más barato. Creo que es una empresa con mucho presente y mucho futuro, una de las empresas con mayor calidad del mundo. Es una empresa que he descubierto realizando alquileres vacacionales. La utilizo diariamente y es cierto que al principio pensaba que era un robo cuando veía las comisiones que se llevaban sin prácticamente hacer nada. Pero ese prácticamente hacer nada, conforme he ido comprendiendo cómo funciona el mundo de los viajes y de las reservas de hostelería, pues me ha hecho pensar que realmente el valor que aporta es muchísimo. Es un valor muy grande porque te permite conectar con clientes de todo el mundo y brindarte una serie de seguridades, una serie de características que no puedes lograr si lo haces por tu cuenta. Booking es un negocio brutal. Como vamos a ver aquí, una cuestión que me llama bastante la atención es que Booking incluso se la ingenió para ganar dinero durante la pandemia. Sí, aquel año donde nadie podía viajar, donde prácticamente nadie podía recurrir al turismo, hospedarse fuera y demás, pues incluso ese año se las ingenió para no perder dinero. Si miramos la mayoría de empresas de este tipo, sobre todo las empresas hoteleras y demás, pues perdieron bastante dinero, las aerolíneas perdieron bastante dinero, los cruceros perdieron bastante dinero. Pero Booking es un negocio tan asset light, es decir, requiere de una reinversión tan baja y requiere de un personal fijo tan bajo que realmente pudo reducir sus gastos y pudo realizar los ingresos suficientes como para mantenerse. Esto es propio de un tipo de negocio con unos márgenes elevadísimos. Como vemos, los márgenes brutos son de en torno al 85%. Los márgenes operativos
consistentemente pueden estar por encima del 30%, aunque hayan sufrido en la parte de la pandemia, haya estado varios años por debajo de ese 30%. Y los retornos sobre el capital invertido son sencillamente brutales. 20, 30, 40, incluso ahora 50 o 60%. Por tanto, estamos en un negocio con unas características muy positivas. Aunque tiene cierta correlación con el ciclo económico, en tanto que depende en parte de la evolución del turismo, posee características positivas con respecto a otros competidores como Airbnb. Es cierto que los alojamientos turísticos estamos teniendo muchos problemas a nivel regulatorio, porque los estados están pensando que, digamos, dedicar los activos al alquiler vacacional puede reducir la oferta para otro tipo de alojamiento de larga duración y que ahí estaría el problema de la subida de los alquileres. Aunque yo creo que esto tiene muchas lagunas y que realmente hay otros factores a explorar, este riesgo regulatorio sería soslayado por Booking. A Booking no le importa si te hospedas en un alojamiento vacacional, en una vivienda, o te hospedas en un hotel, en un hostal o en un barco. Porque Booking te está dando la oferta completa y sobre todo el principal cliente son hoteles y grandes hoteles. Por tanto, si Airbnb tropezase, Booking sin duda no lo haría y seguiría proliferando de cara al futuro. ¿Cuál es la principal ventaja competitiva de Booking? Pues Booking lo que tiene, la característica principal que se convierte en un moat prácticamente insoslayable, sería el efecto red. En la mayoría de personas, de consumidores, de hoteles, de establecimientos, hosteleros en definitiva, tiene a Booking en la cabeza. Saben que si no están en Booking, no están en el mundo. Pierden dinero porque no obtienen reservas. Y los clientes, a su vez, si quieren encontrar la mejor oferta, la oferta más amplia, normalmente acuden a Booking. A menos que ya tengan una serie de contactos interpersonales o acudan a una agencia ordinaria de su confianza que pueda lograr mejores precios, pero esto rara vez ocurre. Normalmente, Booking es quien te ofrece la mejor y la más rápida solución si quieres reservar un alojamiento. También tendría otras patas de negocio, por supuesto. Tendría, por ejemplo, Kayak, que es un motor de búsqueda parecido a Skyscanner, que lo que hace es conectarte con todo tipo de servicios como el alquiler de hoteles, la búsqueda de viajes, de vuelos y demás, sobre todo. También tendría la parte del negocio muy semejante a Booking en sí, pero del sudeste asiático, que sería Agoda. Agoda lo he utilizado cuando viajé a Tailandia y la verdad es que funciona bastante bien y es una app mainstream allí. Y en definitiva, Booking es un negocio bastante potente. Más cuota de mercado, eso sí, en Europa que en Estados Unidos. En Estados Unidos posee una posición dominante también muy fuerte, pero en Europa es el líder del oligopolio, por denominarlo de alguna manera. ¿A qué valoración tenemos esto? Pues tampoco está excesivamente caro si miramos a los próximos 12 meses. Está a unas 22 veces beneficios por debajo de su media histórica y a unas 17 veces market cap free cash flow. ¿Son valoraciones bajas? No, son valoraciones exigentes. Pero ha llegado un momento en el que he pensado que se me había pasado el carro porque la pude comprar por aquí. Pude comprar el negocio por aquí porque ya lo conocía, lo tenía en la lista de vigilancia. También es verdad que había más incertidumbre y demás, pero conocía perfectamente el negocio y esto era bastante previsible. Preferí comprar otros negocios, lo cual, bueno, tampoco me ha ido mal, me ha ido bastante bien. Por ahora me las ingenio para superar al SP500, pero aquí podría haber obtenido un retorno sin duda magnífico para un negocio de esta calidad. Y bueno, pues en este caso he adquirido simplemente una acción, perdón. Y aquí por último tenemos las últimas acciones que he adquirido. En este caso he adquirido unas 40 acciones, si no recuerdo mal. O unas 30 y algo acciones. Vamos, lo comuniqué exactamente en Twitter, el número de acciones que compré. Esto es Decker Outdoor. Decker lo que tiene son principalmente dos marcas. Una de ellas crece muchísimo y se está convirtiendo en una alternativa muy fuerte dentro del mercado de zapatillas deportivas, como es Hoka. Hoka prácticamente en una década
ha logrado pasar de 3 millones de beneficios a 1,8 billones. Es decir, las tasas de crecimiento son brutales. Y si lo miramos en las principales tiendas como G-Day y el resto de tiendas retail como Foot Locker, etc., vemos que se ubica siempre en posiciones bastante visibles. Y es una marca que yo creo que va a seguir yendo bien a futuro. ¿Qué ha pasado? A mi juicio ha habido un problema temporal. Ha caído un 50% por una cuestión muy clara, porque su producción se ubica principalmente en Vietnam. Tiene 3 fábricas Tier 1 allí en Vietnam. 14 fábricas Tier 1 en Vietnam por solo 3 fábricas en China. Y esto hace que la producción esté mucho más centralizada en Vietnam, donde existe un arancel solidificado en el 20% que puede aumentar al 40% cuando se hacen distintos transbordos. Entonces la compañía va a sufrir este impacto arancelario y por otra parte la compañía también va a sufrir la debilidad en el consumo estadounidense, que a pesar de que a nivel de PIB vaya bien, una porción importante de este crecimiento se debe a la euforia de la inteligencia artificial y a este CAPEX excesivo y circular que hemos citado anteriormente. Pero realmente el consumidor estadounidense en su día a día no está viviendo un mejoramiento de las condiciones económicas. Su hipoteca ha subido bastante porque los tipos de interés se han disparado en el caso de que la tuviera variable. Y si todavía está por forjarse una hipoteca, pues evidentemente son mucho más caras, porque el precio de la vivienda apenas ha descendido, mientras que los costes de financiación han aumentado bastante. Por tanto, la renta real disponible después de los gastos esenciales para vivir se ha reducido y este gasto pues es un gasto discrecional. Si no puedo comprarme unas Hoka, pues me compro otras zapatillas más baratas, marca, yo qué sé, Decathlon. No sé qué marca habrá allí, pero marcas baratas. No obstante, yo creo que a medio y largo plazo es un producto que va a seguir teniendo tracción. En el primer trimestre del año fiscal 2026 la empresa ha crecido a un dígito simple medio, pero esto la propia empresa te dice en su outlook que va a reducirse bastante. La empresa va a empezar a crecer por debajo del doble dígito debido a estos problemas temporales. Y el mercado pues está descontando esto. Yo pienso que el negocio puede volver a reacelerarse porque el producto que tiene es de bastante calidad, tiene bastante recorrido todavía y evidentemente no debemos ignorar el ciclo económico, pero tampoco debemos ignorar la calidad y la capacidad de generar valor a largo plazo de los negocios. ¿Y esto pues a cuánto estaría cotizando? Pues estaría cotizando a unas 15 veces beneficio, incluso menos según mis propias estimaciones, con una caja neta de 1,4 billions. Exactamente. Tiene una caja neta de 1,4 billions, con lo cual es una parte significativa del market cap de la compañía y por tanto aún se reduciría esta valoración que vemos por el PER, que no tiene en cuenta la estructura de capital. Estaría en torno a 2 veces venta, 10 veces EBITDA, lo cual yo creo que es bastante razonable y está por debajo de la media histórica, sobre todo a nivel de Enterprise Value EBITDA. Aun considerando que, bueno, pues que el negocio antes no era tan bueno, Deckers, porque Hawks, que representa en torno al 50% de las ventas, es una buena marca, pero es una marca más cíclica que Hoka y también es una marca con menor potencial, a pesar de que está creciendo bien, no tiene el potencial que le otorga Hoka. Y bueno, esto en definitiva sería todo lo que quería comentar. He hablado un poco de qué me parece la situación de activos como el oro, como el Bitcoin y la situación de las bolsas en este momento y también de algunas de las adquisiciones que he realizado en los últimos tiempos, de las compras que he realizado. Por último, pues he metido una parte del capital que me quedaba en renta fija de corto plazo, junto a otra parte de liquidez que tenía, porque creo que a estas valoraciones, el SP en unas 23 veces beneficio, pues es probable que se produzcan caídas y si no se producen, pues al menos estoy salvaguardando, casi salvaguardando el capital del influjo de la inflación. Recuerdo una vez más que todo esto que comento no es ninguna recomendación de compra ni de venta de activos, sino simplemente comento lo que yo hago con mi patrimonio y también pues trato de enseñaros cómo realizo pues análisis de inversión y cómo tomo decisiones de inversión de manera personal. Un saludo y buena inversión.